Un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes en este workshop interesante que hemos desarrollado, como ya bien lo decían, con mucho cariño y con mucho amor para todos. El día de hoy vamos a hablar de unas cuestiones súper interesantes, como es nuestra medición bibliográfica. Entonces, ya estamos acá haciendo nuevamente nuestra organización de las diapositivas, nuestro apoyo visual para que todos tengamos también ese seguimiento a lo que estamos hablando. Y el día de hoy entonces ya tenemos cinco ejes bien bonitos, bien chéveres de la investigación. Y una de ellas es qué es la bibliometría, para qué nos sirve, cómo se valida la bibliometría a través de estas mediciones de las citas, cuatro, los gestores bibliográficos, y quinto, vamos a hacer una demostración para cómo podemos seleccionar una muy buena revista para publicar nuestros papers, nuestros documentos de investigación. Entonces vamos a iniciar con la siguiente diapositiva. Esta bibliografía tiene que ver con, ya lo hemos visto, digamos, si lo dividimos lingüísticamente en dos partes, biblo pues tiene que ver con los libros, con todo aquello que es documental, y por otro lado tenemos la parte de las métricas, que es como esta parte así que uno hace las mediciones, ¿cierto? Entonces las cintas métricas nos ayudan a mirar las distancias, nos ayudan a medir los tamaños. En este caso, la bibliometría tiene que ver con todos los procesos de nuestra producción científica. A través de los métodos matemáticos y estadísticos se empiezan a generar una serie de mapas de la ciencia que, como veíamos ayer, pueden ser las sombras del conocimiento que se dan más hacia el lado de la ciencia y hacia las áreas específicas. Y aquí podemos ver otras que son métricas que a partir, digamos, de varios manuales que tiene la UNESCO, que entre ellas es el manual de Frascati, que es como uno de los más conocidos, al igual que el manual de Oslo, y el de Canberra, que son los tres como más importantes en el tema de la bibliometría, tiene que ver con aquellos insumos para medir nuestros procesos de investigación. Digamos, aparentemente ingenuos, digamos, en la manera de que todos los tenemos que hacer, pero a veces no le ponemos la dedicación específica. Por ejemplo, hay unas métricas, en este caso de la bibliometría, que tienen que ver con las palabras que ponemos en los títulos, que es la que nos ayuda a hacer los algoritmos de búsqueda, que eran los que mirábamos ayer también un poco en la parte de nuestra capacitación que hacíamos con Eduardo, ya es la demostración de Scopus. Dos, tiene que ver con las palabras clave, que ayer lo retomamos un poquito, hacia el valor que se le tiene que dar a usar tesauros para ubicar muy bien nuestros estudios en bases de datos, y también allí tiene que ver mucho con otros criterios como es la parte de las metodologías. Muchas veces cuando nosotros enviamos los papers nos piden las metodologías claras o un parrafito con el diseño metodológico para tener en cuenta qué tipo de método y diseño se usó, qué tipo de investigación, cuáles fueron los objetivos, digamos, frente a ese diseño que corresponde, cuál fue la muestra, cuál fue la población que usamos. Ese tipo de variables se empiezan a entrecruzar en nuestros artículos, que a veces no nos damos cuenta porque ya hacen parte como de la piel del artículo, de la investigación, y se nos pierde. Entonces, estos indicadores, estos objetos sujetos a medición, hacen, por ejemplo, que tengamos unas herramientas como las que tenemos acá. Hoy vamos a presentarles el Simago Journal Ranking, que es como la crema innata de las revistas a nivel internacional, y allí tenemos un descubrimiento bien interesante y bien bonito, que a partir, digamos, de cuando uno en un artículo dice mi filiación académica es la universidad, que podamos estar en estos rankings y también aportemos al mapa de ciencia y tecnología que constituye el país y la región. Podemos ver que pues, el primer puesto, digamos, a nivel de ciencia y tecnología, lo ocupa Estados Unidos, seguido de China y de Reino Unido. Si miramos la primera columna, estamos mirando que son millones de documentos que estamos trabajando, y esto tiene que ver con las aceptaciones que tenemos a cada uno de los procesos de investigación. En estas métricas empezamos a ver, y uno va mirando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, pues casi no tenemos artículos, digamos, en lengua castellana.
porque digamos que también es usual que las revistas a las cuales estamos acostumbrados a escribir sean en inglés. Y aquí ya empieza, digamos, las revistas que tienen que ver con la matriz, digamos así, cultural que es España, en nuestra lengua, que tiene un mayor número de artículos publicados. Entonces, esto ya nos empieza a hacer unos mapas. Este mapa es el Country Ranking, que tiene que ver con como el pole position de la ciencia y la tecnología a nivel internacional, pero también dentro de las herramientas que tenemos, hay otras que nos empiezan a delimitar otras instancias. Por ejemplo, los documentos que han sido citados, que es la segunda columna que tenemos aquí. Tenemos también el número de citaciones que han recibido ese número de artículos. Hay otros que era lo que hablábamos ayer de las autocitaciones, que casi que mira que si nos vamos a poner en una balanza, tenemos casi que la mitad de artículos son citados y la mitad autocitados. Entonces, un poco lo que íbamos ayer de no está mal autocitarnos porque estamos validando un proceso de nosotros, pero sí requiere que nuestros documentos tengan una mayor visibilidad para que sean citados por otros colegas, por otros pares. La otra tiene que ver es, en promedio, cuántas citaciones tiene un documento, digamos, en Estados Unidos, por cada documento que se publica, casi la media está en 26,42 citas. Y aquí empezamos a mirar que el índice H para Estados Unidos es de 2.386. Entonces, esas composiciones las empezamos a hacer a través de la declaración que hacemos como autores en nuestros artículos. Por ejemplo, muchas veces nosotros quienes estudiamos también fuera, pues tenemos como esa especie como de presión un poco bueno, ¿y cuál es nuestro país al que le vamos a aportar? El país, digamos, de donde hicimos nuestros posgrados, nuestros estudios al extranjero o al país donde inicialmente somos como nacionales, ¿sí? Entonces, aquí digamos que es una discusión que se ha tenido también en la ciencia y la tecnología, que empieza a conformar esos mapas regionales. Entonces, si uno empezara a mirar por América Latina, que es lo que tenemos aquí en pantalla, podemos ver que el mayor productor, digamos, de ciencia y tecnología en nuestra región es Brasil. Y Brasil, seguido de México, Argentina, Chile y Colombia, que ya empieza un poquito a repuntar gracias a los desarrollos que se ha tenido a través, digamos, de los cambios ministeriales, de los cambios de las políticas públicas y cambios institucionales en cada una de las universidades en las que pertenecemos, empiezan a hacer como este apoyo a que en estos rankings empecemos a mejorar cada vez más. Y es allí donde el llamado es a que cada uno de ustedes pues empiece a perfilar todos sus proyectos de investigación que son súper interesantes y empecemos a publicarlo y a divulgarlo para que tenga una mayor apertura y así le sume a que nuestros países se empiecen a potenciar dentro de la región, dentro del mundo, en temas de ciencia y tecnología. Entonces, digamos que esta es como la organización, digamos, a nivel mundial. Hay otra herramienta de visualización que es la de la mancha de la ciencia, que era la que vivíamos ayer. Y aquí también hay otro que tiene que ver por materias, el mapa de materias, el bobble, los globitos. Y aquí se puede mirar por país. Entonces, no sé si podemos mirar por ahí México, que tenemos hartos invitados de México. Y vamos revisando acá un poquito nuestro radar mexicano frente a ciencia y tecnología. Eso, aquí está. Y acá hay unos análisis que se hacen por rangos de tiempo. Entonces este es de los últimos 2 años y vemos, por ejemplo, que donde más ha proyectado datos México ha sido en medicina, en física y en astronomía y en ciencias de la Tierra y del planeta. Y en agricultura. Por la agricultura, correcto. Entonces, a mayor, ¿cómo se llama? A mayor tamaño de los globitos de las burbujas, es más el poder, digamos, de incidencia en la ciencia y la tecnología en estos campos. Ya si de pronto podemos ver Colombia y hacemos el paralelo un poco. En Colombia también me imagino que habrán algunos tipos de potencialidades, que es como ya los acervos nacionales que cada uno tiene. Entonces, por ejemplo, acá mira que también no de la misma cantidad de documentos de papers que se trabajan en el área de medicina, tiene Colombia, física y astronomía también es un número alto. También tenemos agricultura y ciencias biológicas,
que Donde también son tenemos como... un muy alto potencial nosotros como país porque tenemos muchos recursos. Exacto. Y ingeniería que es muy normal, ¿no? Una disciplina que empieza a ser emergente son las neurociencias. Si nos damos cuenta, está en la parte alta y ya subió, digamos, en indicadores, y ahorita lo que se hace a través de mantener, digamos, ese tipo de índices de citación es que se va corriendo nuestra burbuja hacia el otro eje, donde empieza a tener mayores citaciones. Quiere decir que no es una de las más grandes, pero está teniendo muy buen impacto en el mundo, ese movimiento de esa burbuja allá arriba. Ujú. Entonces, cada vez que nosotros querramos, digamos, revisar también nuestros procesos, digamos, de delimitación de la investigación, también es interesante mirar qué tipo, digamos, de documentos o de temas están tratando, para mirar si nuestros aportes sí son significativos o si debemos enfocarlos hacia algún tipo de vacío que haya en la ciencia y la tecnología para volvernos expertos en esas áreas. Esta visualización también hay otros que tiene que ver con reportes mundiales, reportes comparativos, también tiene que ver con las gráficas, digamos, de país, de planeta ya, que son los mapas de calor que llamamos cuando estamos haciendo este tipo de revisiones cienciométricas y bibliométricas. Y, por ejemplo, acá en la región, digamos, en México tiene una mayor aproximación a los documentos. Estados Unidos, pues, también, obviamente, por lo que hemos visto ahorita en el índice, es el número uno. El otro que está más resaltado es Alaska, creo, que hace parte de Estados Unidos, entonces se toma ahí. Y ya hacia Europa ya está el otro más reseñado, que es China. Europa sí, ahí tiene Italia, Francia, Reino Unido, pero pues sigue siendo como un mapa de calor más bajito que, por ejemplo, en el lado de nuestra región, que está Brasil. Brasil tiene un mayor número de concentración de papers en la región. Entonces también este tipo de mapas nos ayudan a ir haciendo nuestras organizaciones de la información, de todos esos descriptores que ponemos en nuestros documentos. La dirección ya ahorita la copiamos en la cajita del chat para que ustedes también puedan hacer las revisiones. Y estas revisiones son bien interesantes porque nos permiten ir también haciendo los procesos de delimitación de nuestros propios ejercicios. Entonces aquí también nosotros empezamos a construir eh, toda nuestra comunidad alrededor de un tema, alrededor de algunas formas, digamos, de socializar nuestros resultados, y podemos hacer enlaces. Entonces, un proyecto bien interesante, por lo menos aquí, es que podemos hacer proyectos en conjunto sobre temas y hacer estudios comparativos entre las regiones. Entonces también se empieza a generar otro tipo de nuevos resultados. Carlos, un aporte que quisiera hacer a lo que has dicho ahorita también es que debemos tener en cuenta que las áreas del conocimiento tienen relaciones entre sí. Y esas relaciones hay que revisarlas muy claramente porque muchas veces nos explican cómo nosotros desde una área de ciencias sociales puede intervenir también en un proyecto en conjunto con un ingeniero, con un matemático, con un doctor o con un médico, y allí pues nos da, digamos que una cabida especial a nuestros proyectos y a nuestra visibilidad. Como vimos, los proyectos en medicina tienen una amplia gama de publicación y allí hay hartas posibilidades de publicación y si nosotros orientamos nuestros proyectos, así sean en ciencias sociales o en el área de conocimiento que nosotros nos desempeñemos, pues también nos da oportunidades de tener mayor visibilidad con otros. Entonces, hoy en día es muy valorado esa profesión, esa mezcla entre varias ciencias y entre varias áreas de conocimiento para que podamos hacer una mejor visibilidad de nuestros proyectos. Sí, entonces aquí ya nosotros vamos a empezar a mirar para qué nos sirve la bibliometría. Y la bibliometría nos sirve pues para, uno, aumentar la capacidad de visibilidad que tenemos en nuestros trabajos, hacer injerencia en el medio científico, teórico y práctico, que era lo que estábamos mirando ahorita, la conformación de los mapas de calor a nivel mundial. Tenemos nuestra granito de arena, por llamarlo de alguna manera, a nuestras áreas de conocimiento. También la probabilidad de citación, y aquí viene una pregunta que nos hacía Juliana Moncayo hace un ratito, y nos dicen que si hay alguna plataforma que nos permita ver nuestras citaciones. Y sí,
está el Google Académico, por ejemplo, que es la que cada vez que uno arma su perfil y declara que los artículos son nuestros, él empieza ya a contabilizar automáticamente los documentos que están visibles y tienen nuestras citas. Entonces es súper bien interesante que abramos nuestros perfiles en Google Académico. Ayer hicimos un borradorcito rápido, pero es importante que lo tengamos, lo actualicemos, lo cuidemos, que siempre nuestros productos, nuestras revistas, nuestros artículos, nuestros libros tengan un código seriado, bien sea un ICBN, ICSN o un DOI, para que permita que las fuentes se encuentren y la reporte, digamos, al Google Académico para hacer nuestro índice H. También hay otros como ResearchGate, también ellos van haciendo el conteo de las citaciones. Y existe otro que fue el que revisamos ayer con el profe Eduardo, que era el de el POP, el POP, o Publish or Perish, que es de Hersing, la empresa que tiene el documento. Entonces, Hersing es como el más completo porque hace toda la triangulación de todos los datos de Google, de Scopus, de Simago, de Mendeley, de las OJS, y hace como un perfil como más acertado frente al número de citaciones. Sin embargo, cada una tiene su manejo de las métricas y digamos que Google Académico es casi que teniendo tu cuenta de correo con ese proveedor, puedes acceder a generar tu perfil. Carlos, en Colombia es muy importante para nosotros el Hersing porque Hersing es como el referente que utiliza Colciencias para la medición de los investigadores en el país. No sé en México cómo funcione o en otros países, pero digamos que por eso es que es importante Hersing. Y lo otro es que también tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene su índice H también es diferente dependiendo de la base de datos en la que estemos hablando. Yo tengo un índice H en Google Académico y tengo un índice H también en Scopus, dadas las publicaciones que tengan Scopus, y también debo tener uno en Web of Science, y entonces allí empiezo a tener varios niveles de comportamiento de citación en las diferentes plataformas. Entonces, no es solo mirar, digamos, un índice H general, porque digamos que en Google también hay publicaciones que no son indexadas y publicaciones divulgativas, sino también saber cómo se están comportando mis publicaciones en revistas indexadas y revistas categorizadas. Exacto. Y otra parte bien interesante de nuestros procesos de para qué nos sirve la bibliometría, ¿cierto? Para qué nos sirve medir nosotros nuestras producciones de ciencia y tecnología, tiene que ver, uno, con el mejor posicionamiento de nuestros índices H, que era lo que veíamos ayer, las posibilidades de cooperación, y es aquí donde viene una pregunta que nos hace Jairo Armando Ríos, que nos dice que cómo enfocamos nosotros nuestras investigaciones y nuestros pasos para la cooperación de los procesos colaborativos, multidisciplinarios y transdisciplinarios, y es que quien ahorita podemos colocar el correíto, ustedes nos contactan y vamos mirando cómo se hacen esos procesos de colaboración. La otra también tiene que ver, digamos, con los procesos que hacemos nosotros de recepción de los colegas que vienen de otros países, las pasantías tipo Delfín o de otras redes, y acá los acogemos con mucho gusto. En esta parte también de la construcción de la reputación del investigador, hace parte también, pues, la utilidad del currículo. Y aunque no lo creamos, nuestro currículo no solamente habla de dónde estudiamos y qué año salimos, sino también esa línea de crecimiento que hemos tenido todos como profesionales alrededor de la experticia de un tema. Entonces, es bien interesante ver que cuando nosotros salimos de un pregrado, también ya como jóvenes investigadores, que son ustedes y que en su momento fui yo, tuvimos un proceso, digamos, de reconocimiento a nuestros maestros que nos inyectaron un poco de esa emoción por la investigación, y empezamos a hacer líneas en las que disciplinarmente ellos también nos ayudaron a hacer esos descubrimientos. Entonces, por ejemplo, lo interesante de pertenecer a un semillero de investigación, a un club de investigación, a las diferentes comunidades que hay de investigación formativa en los diferentes países, o en el caso de nosotros de País Colombia, puede funcionar para que también empecemos a perfilar nuestras líneas de investigación. Entonces,
muchas veces nuestros tutores nos hacen las recomendaciones, mira, tú eres bueno para investigar en el tema de psicología escolar, o tú eres muy bueno para estudiar análisis del discurso político, o tú eres muy bueno para analizar, digamos, análisis y desarrollo de sistemas multimedia. Bueno, digamos, cada área tiene como su parte interesante para ahondar, y el conocimiento es tan infinito que podemos darnos, digamos, ese lujo de hacer nuestra línea de investigación conforme a lo que vamos descubriendo. Entonces, esto es lo importante de reforzar nuestros currículos, de darle una muy buena trayectoria, un buen desarrollo de línea, como se llama en el argot científico, para que la bibliografía, la bibliometría, nos juegue a favor de nosotros. Y pues, como decíamos ayer, podamos ser reconocidos por unas muy buenas producciones, un muy buen material de investigación, y que a su vez la gente lo replique. Es como ese voz a voz bien bonito que se hace de la ciencia. Ya digamos que ya en la otra parte ya vamos a empezar con la validación mediante las citas, y aquí sí ya los voy a dejar descansar de mi voz y vamos a trabajar de la mano del profe Eduardo, quien nos va a empezar a contar toda la parte interesante de la citación. Aquí en la parte de citación no solamente vamos a hablar enfocados, digamos, a las normas, a la normalidad de una u otra asociación para reconocer nuestros trabajos, bien sea APA, Chicago, IEEE u otras que existen, sino se va a hablar en general, no tanto como del formato como tal de cómo se realiza la citación, sino vamos a hablar de lo importante que es la citación y de mantener la esencia de esos datos para que nuestras mediciones sean cada vez más exactas. Entonces, Eduardito, el micrófono es tuyo. Ya nos vemos. Bueno, gracias, Carlos. Y bueno, algo que quería yo resaltar el día de hoy es que mi rol normal tiene 3 fases. El primer rol es como editor universitario, porque soy editor de la Universidad de los Libros Académicos. Mi segundo rol es de editor de revista científica. Tengo a mi cargo una revista que se llama Panorama, que es una revista científica, entonces conozco, digamos, el tema desde el punto de vista de editor. Pero también he sido autor. Entonces, digamos que allí manejo el triángulo completo de lo que puede suceder con un investigador en términos de que sé cómo es ser autor, pero también sé cómo es ser editor. Yo les voy a hablar desde mi experiencia en los 3 puntos de vista, entonces eso puede ser muy enriquecedor y es lo que yo procuro hacer con en todas mis asesorías a los profesores del Politécnico, y es que allí tenemos que tener en cuenta algunos criterios bien importantes para que cuando nosotros logremos hacer un tema publicable, podamos llegar a buen puerto con él y además de eso lo hagamos muy visible, muy fructífero. Lo primero que hay que pensar es qué puede generar interés de nuestra publicación, y entonces allí hablábamos ayer de que haciendo un barrido del área de conocimiento en donde nosotros nos vamos a desenvolver, mirando la tendencia de publicación de las mejores revistas, de los mejores investigadores, de los que más han sido publicados en los índices indexados, buscando los investigadores que tienen mejor índice H, haciendo una barrida de pronto de cómo es el mapa de la ciencia, quiénes son nuestros autores nodales o nuestros autores seminales, y conociendo, digamos, la tendencia a la cual se ha movido un tema, pues nosotros allí podemos tener un interés bien grande sobre lo que nosotros estamos proponiendo como publicación. Y acuérdense que siempre tenemos que ver lo que nosotros producimos como un producto consumible por los demás individuos, y aquí lo hablo desde mi rol de mercadeo, que suele ser un poco ajeno al tema de la investigación,
pero viene funcionando de la misma manera. Al final de cuentas, nosotros tenemos un producto que queremos vender, lo estamos vendiendo a otros científicos y el hecho de que los demás lo compren implica que nos otorguen una citación y nos otorguen una visibilidad en el campo de la ciencia y construyan sobre lo que nosotros estamos proponiendo y nosotros podamos ser válidos para ellos como interlocutores en el diálogo académico. Entonces, nosotros como objetivo primordial necesitamos generar un interés hacia nuestra publicación y eso implica no solo presentarla a una revista, presentarla a una buena revista que tenga mucha visibilidad, sino también implica un trabajo de cómo compartir este documento y cómo hacerlo público y cómo hacer que ese documento no se quede únicamente publicado allí sin ninguna citación, sin ninguna intervención y sin ningún aporte al conocimiento. Como segunda medida, tenemos que tener un soporte teórico válido para nuestros pares. En la medida en que yo quiero publicar en Scopus, para ellos es mucho más importante que tenga mayor cantidad de citaciones a Scopus y para los editores también es mucho más importante que haya referenciación de Scopus porque digamos que ellos confían en el proceso académico que hacen sus bases de datos. Entonces, digamos que el saber que mis citas y mis soportes teóricos vienen de pares que están, digamos, en la punta de lanza de la ciencia en este momento, hace que nuestros escritos tengan un mayor soporte teórico y que tengan una validez para quien lo lea. Allí ha habido bastantes controversias porque digamos que es muy difícil que todos los procesos editoriales sean perfectos, sean intachables y hemos visto problemas de citaciones con robots que hacen pesquisas de citación y generan artículos automáticos publicados en revistas y entonces muestra que a veces los procesos editoriales de las revistas no son tan serios como aparentarían serlo, pero en todo caso es un indicador mucho más de la gestión que tiene un artículo desde que yo lo entrego hasta que sale publicado y también de cuál es el cuidado y la pretensión y la validación que hay con nuestros pares académicos en el mundo publicado, ¿no? Entonces, vale la pena que allí nosotros cuidemos muy bien de dónde estamos tomando nuestro soporte teórico y allí hay varias cosas. Entonces, el primero es la calidad de las fuentes. Las fuentes deben ser fuentes indexadas, aunque no es una camisa de fuerza. No quiere decir que vamos a desconocer el resto del conocimiento y que únicamente lo que está citado es lo que tiene validez. Pero por lo menos sí debemos estar tratando de estar en la boga o en la moda de lo que está pasando en los índices. De allí la importancia de revisar Scopus, de allí la importancia de revisar Web of Science, de ahí la importancia para Latinoamérica de revisar Redalix y Cielo. Y de revisar los investigadores que tienen más datos sobre lo que nosotros queremos aportar. Después viene el nivel de confianza y el nivel de confianza sí está atado directamente a la indexación. Entonces, pues obviamente para los científicos es más apetecido estar en cualquiera de los 4 cuartiles de Scopus que no estar en ninguno de esos cuartiles. Allí tenemos varios niveles de confianza diferentes, hay unos niveles de confianza nacional, entonces los índices nacionales tienen unas revistas que homologa y el nacional se llama Publindex, que es el que nos acredita nacionalmente a las revistas científicas. A nivel internacional hay otros, en cada país hay uno, y adicionalmente a eso están los internacionales como Scopus, Web of Science y Cielo, que otorgan la indexación a las revistas
Y para mantenerse allí hay que cumplir unos criterios específicos que no son sencillos de cumplir para las revistas, entonces hacen que las revistas estén variando entre cuartil y cuartil. Como dijimos, los cuartiles se dividen generalmente en cuatro partes iguales de revistas, entonces si hay, voy a decir una barbaridad, si hay 40.000 artículos, pues 10.000 estarían en el cuartil 1, 10.000 en el cuartil 2, 10.000 en el cuartil 3 y 10.000 en el cuartil 4. Después de eso, tenemos la actualidad de los documentos consultados. Nosotros tenemos que empezar a ver nuestras revisiones de literatura como algo que debe estar cercano a nuestros momentos de publicación. Entonces, digamos que una ventana de revisión debe estar más orientada a los últimos 5 años de publicación. Y allí entonces tendríamos la oportunidad de decir que nuestras publicaciones están soportadas con un concepto válido y teórico cercano a nuestros días. También tenemos el tema de reputación de los científicos citados, entonces allí empezamos también a tomar un balance entre el índice H de quien yo estoy citando y el soporte teórico que le está dando esta reputación a mi documento, y entonces eso ya genera una validación, digamos, del documento que yo estoy proponiendo, que es válido para cualquier par académico, para cualquier editor científico de revista, para cualquier, digamos, lector que tenga mucho conocimiento sobre la temática. Y entre más soporte o reputación crean los científicos tienen nuestro artículo, más van a querer citarnos. Entonces, mayor visibilidad va a tener en la ciencia. Quería hablarles de una cosa que es muy importante y es algo que ayer vimos en Scopus, que es el archivo RIS. El archivo RIS contiene un texto plano también con la metadata de los artículos que están en esa base de datos. Entonces, cuando uno hace esa revisión sistemática de literatura que hicimos el día de ayer, además del otro documento que bajamos en Excel, lo que hacemos también es descargar el archivo RIS que contiene la metadata para la citación. Y allí hay unos gestores bibliográficos que nos ayudan a referenciar o hacer la referenciación de la citación en los formatos que están preestablecidos para las áreas de conocimiento. Yo hice una pequeña tablita aquí que se acerca un poquito a lo que pasa en términos de citación exigida por el área temática del conocimiento. Entonces aquí podemos ver cómo si yo trabajo en el área de ciencias, utilizo el ACS, perdón, o si yo trabajo en educación, entonces seguramente me van a exigir las revistas, normalmente me van a pedir APA, también puede pedirme Chicago, pero dependiendo del tipo de revista. Hay que comprender que esto no es una regla de camisa de fuerza. Hay que comprender que para los editores el formato de citación es una elección. Y esa elección se da a que el uso de los científicos en el área de conocimiento pues se va ordenando hacia allá. Por ejemplo, en ciencias sociales usamos la de psicología, que es la más común para nosotros, que es el APA. Pero también podríamos utilizar otras normas dependiendo de la revista a la cual estemos aplicando. Entonces, allí vamos a ver algunos consejos para aplicar a las revistas, pero quería que tuvieran bien en cuenta este tipo de cosas. Si nos alcanza el tiempo hoy, vamos a ver cómo nos va rindiendo después de lo que tenemos planeado, pero si nos alcanza el tiempo de hoy, les voy a mostrar un poquito cómo funciona Mendeley con el Word para hacer la citación, para apoyar la citación y hacer un poco más amistoso ese tema que a veces a algunos nos parece tedioso o a algunos nos parece complicado, que es el de lograr hacer el formato de citación correcta para que la revista lo pueda recibir. En mi posición de editor, yo soy muy amplio en este tema y yo creo que el tema de que una referenciación no esté correctamente
no es un indicador de que el artículo no sea bueno. En mi posición de editor, pero hay posiciones de posiciones y los editores toman decisiones sobre los documentos que les llegan a sus manos. Yo considero que nosotros tenemos un proceso editorial que es muy fuerte en el término de la corrección de estilo, y en el término de la corrección de estilo se puede solucionar la citación. Pero si yo trabajo con un gestor bibliográfico, el corrector de estilo no tiene que hacer mucho trabajo hacia la bibliografía porque viene de una fuente clara. O sea, si yo saco el archivo RIS de Scopus y lo meto en Mendeley y con eso hago mi bibliografía, pues la citación sale bastante limpia. Porque Scopus ha hecho un manejo muy importante para indexar a la revista, ha hecho un manejo bien importante de la metadata, y ahí hay unos parámetros que se gestan para poder recibir una revista a indexar. Listo. Entonces, ahora sí vamos a hablar desde el punto de vista de qué debemos hacer nosotros si queremos publicar. Entonces, lo primero, pues, es estar en un proyecto de investigación que nos genere, digamos, unos datos suficientes para poder analizar, para poder tomar decisiones o hacer una revisión sistemática de literatura e intentar ver qué revista está interesada en revisiones sistemáticas de literatura. Cuando hablamos entonces de que el editor, y cuando me pongo yo los zapatos de editor, pues yo empiezo a pensar en qué quisiera un editor de un autor en términos de recibir un artículo y de publicarlo. Entonces, allí hago un paréntesis y digo, pues lo primero que desea un editor para saber si un autor es bueno es que pueda cuidar unas normas específicas que yo le doy. Entonces, si yo le digo que las instrucciones para entregar el artículo son así, y no son como yo quiera. Y eso habla muy bien de una investigación, porque si es un investigador riguroso y metódico, pues sabemos que su contenido va a ser de esa misma manera, riguroso y metódico. Pero si no es capaz de cumplir una norma específica de cómo le pido yo el artículo, si le pido un formato y no lo diligencia, si no lo hace bien, pues allí tenemos que tener cuidado y voy a decir, vamos a tener que revisar más a profundidad este documento porque este investigador pareciera no ser muy cuidadoso, y lo mismo pudo haber sucedido durante su proceso de investigación. Entonces, creo que la primera impresión siempre cuenta. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Lo primero que deberíamos tener nosotros en cuenta es que debemos confirmar las áreas de interés de la revista. Para esto, pues entonces las revisiones sistemáticas son bien importantes. Entonces vamos a leer los últimos números y artículos similares. Vamos a revisar tendencias de publicación en el tiempo. Ojalá periodos no muy cortos, porque también nos permite saber, pero también vale la pena mirar en el tiempo largo qué ha sucedido, porque puede que haya algo que ya se haya refutado o renovado o renombrado en los periodos de tiempo. Entonces siempre vale la pena que estemos como empapados de lo que queremos. Por eso hacemos revisiones de literatura largas, de largo aliento, pero cuando vamos a aplicar al escrito, hacemos revisiones de corto aliento que son muy útiles para los lectores y que ayudan a los lectores a ponerse en el estado del arte de las cosas. Hay que revisar siempre los intereses de los editores. Algún consejo que recibí alguna vez de alguien a quien yo admiro mucho, que es el dueño de Simago, es que vale la pena comunicarse con los editores antes de enviar el manuscrito como en frío. Y en algunos casos vale la pena hasta preguntar si de pronto el escrito que uno está haciendo o el tema de su artículo tiene relevancia para esa revista, y ahí ahorra uno un tiempo, porque muchas veces cuando uno postula un artículo a una revista científica, allí pues va a tardar un tiempo en ser revisado, analizado o aprobado, digamos.
Y puede que el artículo no sea del interés de la revista y pasen 2 meses y el artículo queda allí enterrado, porque pues lo primero que uno firma cuando postula un artículo es que el artículo es original, que no es inédito y que se lo estoy presentando solo a ellos, porque eso es un tema ético de cualquier investigador, que ahora más tarde lo vamos a hablar también. Vale la pena tener en cuenta las revistas con más citaciones, tener en cuenta las revistas con más artículos en la temática que yo estoy proponiendo. Vale la pena seguir a los autores más citados, a los autores más influyentes. Ya sabemos que el índice H es nuestro indicador de influencia. Vale la pena también incluir referencias de medios en los que pretendemos publicar. Entonces, si yo quiero publicar en determinada revista, para el editor es muy importante saber que el postulante de ese artículo ha leído su revista y que considera tan importante la revista que es capaz de citarlo en su artículo, citar la misma revista, porque la considera influyente, por eso quiere publicar en esa revista. Entonces allí vale la pena tomar buscar entre los artículos que hay en esa revista si hay algo similar a lo que yo he hecho, y de pronto nombrarlo dentro de nuestro artículo. Es un acto aquí en Colombia lo llamamos un acto de fina coquetería para el editor, pero al final del ejercicio termina siendo bien importante para ellos. Eso también influye en las métricas de la revista e influye en la calidad de la revista. Entonces allí vale la pena tenerlos en cuenta. Y asegurarse de tener los autores seminales, contemporáneos, los que están mandando la parada en el tema, es lo más primordial. Entonces, nos habla de los intereses de esa revista, de qué quiere hacer esa revista. Todas las revistas contienen unas instrucciones generales de autores. Ese es un documento biblia que nosotros debemos seguir al pie de la letra cuando pretendemos publicar en una revista. No esperemos a que el editor revise y nos diga, venga, es que el resumen debía tener 200 términos nomás y usted puso 400, entonces por favor redúzcalo. Muchas veces ese es un factor de eliminación de un gran artículo. Entonces, es cumplir al pie de la letra esos términos, hacer caso y entregarlos en unas buenas condiciones. Como segunda medida, entonces, viene ya la parte del cuidado que nosotros debemos tener hacia nuestros documentos. La redacción científica es una redacción muy técnica, que a veces se convierte en monótona porque nos volvemos en lugares comunes, nos convertimos en lugares comunes. Y allí, pues, debemos tener en cuenta varias cosas. La primera es seguir las instrucciones de autor de cómo debemos presentar. Algunas revistas cambian las metodologías de cómo funcionan los artículos científicos, aunque digamos que en términos generales todas las revistas han llegado al consenso de que el método de producción de un artículo científico es introducción, método, resultado, discusión y bibliografía. Entonces allí viene pues como el cuerpo normal, que es como la plantilla general que utilizan todas las revistas científicas para promover sus artículos. Debemos ser muy cuidadosos con la redacción, intentar ser muy específicos, tratar de dar las menores vueltas posibles, no usar lenguajes rimbombantes, no irnos a los excesos de adorno, porque muchas veces los científicos no tienen tiempo para leerse un artículo muy largo y vamos a obtener un mejor resultado si hacemos algo concreto, conciso y preciso. Entonces, el lenguaje científico, a pesar de ser técnico, no necesariamente tiene que ser rebuscado. Debe utilizar términos muy adecuados a nuestra área de conocimiento nuestro y de conocimiento de nuestros lectores. Debe estar pensado siempre en términos de que nuestro lector tiene que entender y comprender lo que nosotros le estamos proponiendo allí. Nosotros debemos cuidar pues excesivamente la ortografía, debemos
buscar una norma de citación de la revista que nos está proponiendo correctamente. Debemos confirmar el idioma de publicación y revisar la fecha de recepción o las fechas, o si estoy trabajando en un llamado específico sobre una temática puntual, debo participar en las fechas que ellos proponen. Si tienen algún formato, digamos, algún formato especial para ser entregado, alguna plantilla, debo utilizar esa plantilla, no modificarla, no cambiarla, firmar las sesiones de derechos que deba firmar o chulear cuando hago la entrega, hacer las chuleos y chulear, nosotros llamamos La es cuando palomita damos en la México, palomita en México. el checklist. Checklist, y buscar cuál es la norma de autor para la revista y ser muy cuidadosos con eso. Bueno, pues, en eso soy muy insistente porque eso hace que un artículo muy bueno pueda ser rechazado inmediatamente. Yo quiero Sí, meter un poquito la cucharada. dale, Carlos. Y aquí es bien interesante también cuando Eduardo nos dice cuidar la presentación del artículo, porque aquí es como comillas, el reality show de la edición científica. Y es que solamente tenemos un momento para caerle bien al editor para que nos publique. Y parte de eso es como un poco la figurita que nos pone Eduardo en la diapositiva, donde está el peer review, ¿no? Entonces, tenemos el momento, digamos que preciso para decir, mire, nuestro documento está muy bien escrito, tiene muy buena citación, tiene toda esta parte de las referencias, tiene los formatos, aparte de eso, aporta a toda la ciencia y la tecnología. Entonces, esta parte es bien importante de cuidar el documento y casi que si nos vamos a ver en todas nuestras instituciones donde hacemos parte, casi todos los departamentos de investigación tienen un curso sobre cómo aprender o cómo leer o escribir para publicar. Entonces, chéverísimo que acudan a ellos, a esos cursos, porque ahí nos van dando técnicas. Yo voy a hacerles dos regalitos, uno es mío y otro es un regalito de otro colega español que es buenísimo en esta parte de lectura y escritura científica para que cuidemos esa presentación del artículo y tiene que ver con dos textos. El primero tiene que ver con una guía práctica para publicar científicamente, les dejo el enlace en la cajita del chat, y la otra son 5.000 frases precocinadas para textos científicos. A veces nosotros tenemos el pavor a la pantalla en blanco, entonces a veces nos hace falta como ese clic, ese detonante para realizar todos nuestros textos. Entonces, de pronto, estos dos textos les puede abrir un poquito como ese aspecto y también casi que uno aprende muchas veces a escribir es leyendo. Entonces, a medida que vamos leyendo cada vez más textos científicos, más vamos cogiendo la práctica, más vamos cogiendo ideas de cómo podemos expresar de mejor manera nuestras ideas y de esta manera, pues, se cuidaría así súper bien nuestra presentación de nuestro artículo. Entonces, ese era simplemente en los tips que quería hacer acá para dejar descansar un poquito a Eduardo en el discurso y ya nos contará más sobre los criterios de escogencia, ¿cierto, Eduardito? Aquí ya estamos diciendo, queridos investigadores, uno, no descuidemos la técnica de cada disciplina de nosotros, de nuestros programas, de nuestras carreras, de nuestras licenciaturas, de nuestros pregrados. No la descuidemos porque esa es la línea base al nivel de cuidado epistemológico. Dos, tengamos nuevamente una revisión metodológica fuerte. Tres, unas condiciones éticas, ¿sí? Que ya más adelante por ahí las tocaremos, que son las condiciones éticas para la publicación y también para nuestros proyectos de investigación. Cuatro, revisemos muy bien, muy juiciosos toda la parte de escritura de nuestro documento. Y quinto, son los criterios de escogencia que acá se los van a contar. Ya nos vemos. Bueno, antes de cerrar la presentación, el cuidado de la presentación del artículo, hay un término muy importante aquí, y es que la mayoría de las revistas pasan el artículo antes de pasarlo a un par académico, lo hacen una pasada por un revisor de coincidencia bibliográfica.
En nuestra institución utilizamos el Turnitin como herramienta para esto, un revisor de coincidencia, el cual pues nos da algunos criterios de algunas cosas que nosotros estamos publicando. Muchas veces las coincidencias son lugares comunes con otros documentos, y esos lugares comunes, cuando yo los denomino así, no son tan graves en términos de que no es un plagio, sino simplemente es que en el área de conocimiento en el que yo me desempeño, pues todos hablamos de marketing como marketing y no hablamos de marketing como mercadeo u otras cosas diferentes, porque pueden tener unos significantes diferentes para nuestras apropiaciones. Entonces, cuando yo estoy presentando el artículo, vale la pena intentar pasar por un gestor de estos de revisión, porque también puede ser que los problemas de coincidencia estén relacionados con una cita textual mal hecha o con un parafraseo que no quedó muy bien, o con algo en nuestra citación que todavía hace falta. Y pues lo hacemos sin querer queriendo, pero con toda, pero para el editor a veces eso es una falta muy grave. Entonces, yo procuro no juzgar a las personas que envían una falla de estas. Lo que procuro es, como editor, procuro hacerles caer en cuenta de su error y que lo puedan solucionar y que todos quedemos bien. El científico queda bien porque ha cuidado su artículo, ha sido cuidadoso con el derecho de autor de otras personas, y la revista queda bien porque está preservando también que lo que publica tiene calidad y ha sido gestionado y manejado correctamente. Entonces, no lo coloqué aquí, pero ese es un paso muy importante y todas las revistas lo indican. Uno hace una declaración para poder postular un artículo en la revista indicando que la autoría del documento es propia, y la mayoría de las revistas tienen el Turnitin atado a la recepción del artículo. Cuando uno lo hace a través del OJS o el gestor que sea de la revista, la revisión se hace automáticamente y el editor tiene allí una información valiosa para poderle dar consejos a los autores. Y entonces aquí viene el tema que más me gusta, y es en donde yo hago ciertas revisiones para poder llegar a una publicación. Entonces, yo tengo ya un texto, fui juicioso, lo cuidé, lo organicé, lo entregué, lo tengo listo para publicar, pero no lo voy a dejar en mi computador porque yo sé que está hecho para una revista X o Y. Muchas veces, pues el proceso es: yo escribí un artículo y tengo este artículo y voy a buscar a qué revista publicarlo, y allí viene mi primer consejo. El primer consejo es que si yo sé a quién le voy a entregar el artículo, y esto es un consejo aprendido del mercadeo directamente, si yo conozco cuál va a ser mi consumidor, pues voy a entregarle unas cualidades a ese artículo que están asociadas a ese consumidor. Entonces, yo lo que hago normalmente es, antes de empezar a escribir y antes de saber qué es lo que quiero hacer, teniendo en cuenta cuál es mi ruta o mi calidad hacia donde quiero llegar en mi investigación, pues busco una revista que esté adecuada hacia esa temática de la cual yo estoy proponiendo. De esa manera puedo, como decía anteriormente, incluir citación de la revista a la cual voy a proponer, pero también ver la tendencia y la importancia de ese tipo de tema que yo estoy proponiéndole a la revista. Entonces, yo hago un proceso inverso allí, y pues creo que ha funcionado o funcionará bien para que no esté tratando de entregar un artículo que yo configuré a una revista que no sé si le interesa, sino estar pensando en qué producto es el que está requiriendo esa revista para continuar su proceso y volverse en una línea fuerte hacia las temáticas que publica. Entonces, eso hace que nuestro artículo se convierta en un artículo ganador para esa revista. El editor se fija en otras cosas adicionales, se fija en el índice H de los autores, y allí vale la pena
asociarse. Yo les hacía un símil ayer a los clubes sociales, que cuando uno llega a un club social y golpean la puerta, no le abren la puerta directamente a uno, sino a veces hay que llegar invitado o referenciado por otra persona que ya está en el club, o alguien que da buena fe de que uno es una buena persona y que uno funciona muy bien. Pues nuestra carta de presentación es en nuestro índice H, que nos indica cuántos artículos hemos publicado, cómo nos hemos movido, con quién hemos publicado, qué hemos hecho. Muchos de ustedes se preguntarán entonces que esto es como un círculo vicioso en el cual pues yo no voy a publicar si no tengo índice H, pero no tengo índice H si no publico. Allí vale la pena entonces pensar que en algunos casos, y no quiere decir que esta sea una camisa de fuerza y una regla general, vale la pena asociarnos con personas que tienen un alto reconocimiento en el gremio para obtener unos ciertos niveles de credibilidad para arrancar. Eso es lo mismo que nos pasa cuando nos graduamos de la universidad y salimos a buscar trabajo, y entonces usted, como no tiene experiencia, entonces, ¿cuál es su referencia? Pero yo nunca he hecho nada en esa área, entonces pues no. Entonces, pues yo pongo ahí una recomendación de alguien. En este caso, buscar al científico que esté en boga, de pronto trabajar con él, vale la pena antes de graduarme, para ir generando esa agenda o esa hoja de vida que decía Carlos hace un momento cuando arrancamos esta charla. Vale la pena. Entonces, están en el momento propio en este instante. Si yo soy estudiante y me puedo asociar con un investigador de la universidad, pues estoy acumulando allí millas para que cuando yo salga, cuando yo sea alguien independiente, pues pueda valerme por mí mismo. Esto no quiere decir que es que si yo no he publicado antes, nunca me van a publicar, ni que no que pueda salir adelante solo y que yo necesito siempre ese apoyo de alguien más. Pero sí les aseguro que es un camino, una vida más expedita, apoyarme de otros investigadores que ya han publicado y ser coautor, apoyar procesos de investigación y lograr coautoría en ellos. Es muy importante. Entonces, a pesar de no ser el investigador principal, pero sí apoyar muy juiciosamente el proceso y digamos que cargar el ladrillo, vale la pena al inicio para poder llegar al final a ser el autor principal o el autor de correspondencia de un documento. Ya entran otras decisiones. ¿Qué tan visible quiero verme yo? Entonces, yo quiero publicar en cuartil 1 o en cuartil 4. Yo acabo de salir de la universidad, no tengo más publicaciones, pues aspirar a un cuartil 1 no es tan sencillo. Vuelve y juega. He visto casos en los cuales el primer artículo de una persona es el cuartil 1 y pues uno dice, bueno, pues lo logró. Pero a veces esa llegada del primer artículo de esa persona al cuartil 1 implicó que era un trabajo de grado, y entonces estaba el asesor metodológico, el asesor de grado como coautor, y entonces él tenía ya una reputación y le ayudó a llegar a ese cuartil. Muchas veces pues a uno lo miran, ¿no? Lo miran cómo llegó vestido, cómo, cómo funciona, y allí eso pasa también en las revistas. Entonces, esas asociaciones son muy importantes, y poder involucrarse en proyectos desde estudiante, pues hace más fácil nuestra vida a futuro cuando seamos profesionales ya libres, además que pues nos da esa experiencia que no deberíamos esperar a tenerla solo cuando nos graduemos, ¿no? Entonces, allí miramos otros factores como son la periodicidad de la publicación, cuántos artículos publican al año, cuántos números se obtienen, cuántos números de citas ellos obtienen, de qué país proviene la revista. Y para eso también existe una herramienta. Entonces aquí yo les compartí esta herramienta de Simago, en donde Simago, además de estas herramientas del Country Ranking y del BIS Tool, maneja unas herramientas bien interesantes acá en el Journal Country Ranking. ¿Qué es esto? Pues nada más ni nada menos que un listado de revistas en las áreas del conocimiento. Entonces, aquí nos permitiría ver cuáles son nuestras oportunidades de publicación.
Esto es lo que quiero que aprendan a hacer hoy. Para entenderlo, este es el vínculo. Carlos, lo compartes de pronto ahí en el chat. Igual va a estar allí. Sí. Nosotros aquí tenemos, digamos que todas las revistas que están dentro de Scopus en este momento. Entonces, fíjense que aquí tenemos 30.891 revistas que conforman todo el índice de Scopus, que si lo dividimos en 4 partes, pues nos muestra los 4 cuartiles. Y aquí contendríamos la información de las revistas de índice H mayor a índice H menor. Podemos tener otras informaciones como el total de documentos que publican en el año, el total de documentos que publicaron en los últimos 3 años, el total de referencias recibidas, el total de citas por el año, los documentos que son citables, los documentos que están referenciados, el país de origen, el nombre de la revista, información de la revista, el cuartil en el cual se encuentra esa revista. Y entonces allí tenemos como una información muy nutrida para poder tomar decisiones. Entonces cada una de estas, ustedes vieron la sombra de la ciencia ayer, es ver esos 38.891 punticos en los diferentes magnitudes de su injerencia en la ciencia. Bueno, en la ciencia no, en Scopus. Recuerden que Simago únicamente hace métrica y referencia a la base de datos Scopus. Simago es una entidad independiente que hace este ranking y ayuda a Scopus con su métrica. Webometrics tiene otra, Web of Science tiene otros indicadores para esta medición. Digamos que yo lo hago con Scopus aquí para que ustedes lo conozcan. Entonces, fíjense que aquí yo tengo una posibilidad bien importante. Dependiendo de mi área de conocimiento en la cual yo me desempeño, entonces digamos que mi área es ciencias sociales, voy a coger ciencias sociales, pues yo puedo ir haciendo los filtros aquí en esta base de datos, donde ya de esos documentos, de toda la cantidad de documentos que hay en el área, 7.299 posibilidades ya tengo yo dentro de las ciencias sociales para la construcción para la presentación de mi artículo. Son oportunidades y estoy hablando de revistas, no de artículos, no de documentos publicados, sino de revistas por publicar. Yo podría aquí también irme a otras categorías. Entonces, digamos que yo estoy pendiente de comunicaciones o de estudios culturales, entonces aquí aplico otro filtro y ya mis oportunidades se descienden o disminuyen a 445 revistas para tomar decisión de enviarle el documento. Y aquí es donde entonces nosotros diríamos, pero entonces esto es una locura. Si tengo 445 posibilidades de publicar en comunicación, ¿cuál de esas es la mía? Y allí Félix de Moya, que es el dueño de Simago, alguna vez en una conferencia dijo que no existe un artículo que no sea publicable, sino un artículo que está mal entregado a la revista. Bien, como pueden darse cuenta, yo me emociono hablando de este tema y no hay quien me calle. En todo caso, pues el chat está allí disponible. Carlos está muy pendiente por si alguna pregunta surge de todo esto que les estoy contando. Hay una parte interesante antes de cerrar y entrar en la parte del concurso que es relacionado con la pregunta que nos hacían hace un rato, y es, en estas sombras del conocimiento, uno podría decir que es como las sombras de Grey, ¿no? Y no hay que asustarse al impacto, a lo fuerte que van a llegar los comentarios, porque eso nos va a ayudar a perfeccionar nuestros artículos de investigación. Digamos que muchas veces nos van a dar comentarios muy fuertes frente a lo que hacemos, pero hay que ser resilientes con esa parte que nos están indicando, y ser resilientes quiere decir es revisemos con cabeza fría, revisemos muy juiciosamente los comentarios, no con el calor de pronto de la decepción de que, ay, me rechazaron mi documento o quizá me dijeron que estaba mal
o me dijeron otra cosa, sino que perfilando estos documentos a través de esos comentarios nos puede funcionar muy bien el material que estamos trabajando. Entonces cada vez vamos a ser más expertos, vamos a perfeccionar cada vez más nuestros documentos de investigación a partir también de las sugerencias que nos hacen otros lectores. Y también ese es un comentario que yo creo que muchas veces y muchos especialistas, muchos de quienes estamos en las partes editoriales, recomendamos es que tan pronto como terminas el proceso de autor, presentarlo a otra persona externa para ver si comprende o hace los mismos enlaces cognitivos que tenemos nosotros. De esta manera podemos validar si hemos expresado bien nuestras ideas o si debemos reformular de pronto los enunciados o alguna cuestión que nos genere ruido en la redacción. Y creo que eso es todo. Se nos Se nos acabó el acabó el tiempo. tiempo.